Desde las profundidades de la mitología nórdica, Odín y su cacería infernal cruzan los cielos, arrasando con todo a su paso. En los Alpes, el demoníaco Krampus acecha, castigando cruelmente a los niños que se atreven a desobedecer. En Finlandia, la aterradora cabra de Yule camina entre sombras, mientras que en Rusia, Dirty-Mourous y su magia helada reinan sobre los inviernos más crueles. Pero estas figuras no son independientes. Todas ellas y algunas más, han contribuido a dar forma al Santa Claus que hoy conocemos. Prepárate para descubrir su oscuro y escalofriante origen. En las noches más oscuras del invierno, cuando el mundo parecía dormido bajo un manto de hielo, los cielos se llenaban de un ruido aterrador. Las leyendas nórdicas hablan de la cacería salvaje, liderada por Odín, el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte. En esta procesión espectral, fantasmas, guerreros caídos y criaturas míticas cruzaban el firmamento, arrasando con todo a su paso. Se decía que los gritos de las almas atrapadas se confundían con el rugir del viento, y que quienes se atrevían a mirar eran condenados a morir o a sufrir desdichas inimaginables. La simple idea de escuchar las pisadas de Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, sobre el techo, bastaba para generar un pánico colectivo. En cada aldea, el invierno se vivía con incertidumbre. Las familias se encerraban en sus casas al caer la noche, temerosas de que la cacería marcara su hogar. Las consecuencias eran devastadoras, los aldeanos contaban historias de animales desaparecidos, cosechas arruinadas y enfermedades repentinas tras el paso de esta procesión espectral. Pero no todo era terror. En algunos relatos, Odín castigaba a los impíos y a quienes no respetaban las tradiciones, pero también recompensaba a los humildes y a aquellos que ofrecían ofrendas a Sleipnir. Heno, grano o incluso sacrificios pequeños se colocaban en los tejados como una súplica por protección. Para algunos, la aparición de la cacería no significaba un castigo, sino una promesa de recompensa. Las familias que cumplían con las costumbres y dejaban alimento para el caballo de Odín podían encontrar monedas de oro o abundancia en sus cosechas al amanecer. Sin embargo, el equilibrio entre el miedo y la esperanza mantenía a las comunidades unidas. Odín no solo era un dios implacable, sino también un juez justo. Aquellos que vivían con honor y respetaban las tradiciones no solo eran protegidos, sino también bendecidos. Este ciclo de juicio y recompensa era un recordatorio constante de que las acciones de cada individuo tenían un peso, incluso bajo el dominio de las fuerzas más oscuras del invierno. A medida que pasaron los siglos, la figura de Odín y sus tradiciones se transformaron. La práctica de dejar ofrendas en el techo para Sleipnir evolucionó hacia la costumbre de colgar calcetines junto a la chimenea, un gesto que simbolizaba la esperanza de recibir regalos y bendiciones. Aunque su legado persiste en formas más benignas, los ecos de la cacería salvaje aún resuenan en las historias de invierno. Odín no fue el único en llevar temor y maravilla durante las noches heladas. En los Alpes, otra figura igualmente aterradora emergió para castigar a los desobedientes y premiar a los virtuosos. Nos adentraremos ahora en la oscuridad de Krampus, el demonio de la Navidad. En las heladas y remotas regiones de los Alpes, la Navidad tenía un rostro aterrador que pocos se atrevían a ignorar. Mientras que en muchos lugares la festividad era un símbolo de esperanza y alegría, en estas montañas se contaban historias de un ser demoníaco llamado Krampus. Esta criatura, mitad cabra y mitad humano, con cuernos retorcidos, garras afiladas y ojos llameantes, era el castigo encarnado para los niños desobedientes. Los relatos describen a Krampus como el opuesto oscuro de San Nicolás. Armado con cadenas que arrastraba ruidosamente por las calles y un saco de arpillera en el que llevaba a sus víctimas, el simple sonido de su llegada hacía que los niños se escondieran bajo las camas. Su misión era clara: premiar a los obedientes con dulces y regalos en compañía de San Nicolás, pero castigar severamente a quienes habían sido traviesos. Estos últimos eran golpeados con ramas de abedul, y en los casos más extremos, eran secuestrados y llevados a la guarida del demonio en el bosque, un lugar del que jamás regresaban. La figura de Krampus era un recordatorio constante del poder del miedo como herramienta de control. Los niños vivían con el temor de cometer el más mínimo error, sabiendo que un castigo brutal podría esperarlos. Las noches de diciembre, conocidas como el Krampusnacht, se llenaban de tensión. Las familias cerraban las puertas y ventanas, intentando protegerse de la presencia del demonio.
En algunos pueblos, las procesiones de Krampus se llevaban a cabo como rituales colectivos. Hombres disfrazados de esta criatura recorrían las calles, azotando con ramas a quienes se encontraban a su paso. Aunque esta práctica se consideraba una tradición, también era una experiencia aterradora para muchos, especialmente para los niños. Sin embargo, Krampus no era solo una figura de castigo. En su dualidad, compartía escenario con San Nicolás, quien premiaba a los virtuosos. Esta dinámica creaba una especie de equilibrio moral. El miedo a Krampus hacía que los buenos actos fueran recompensados de manera más significativa. La llegada de San Nicolás era vista como un momento de redención. Ahora viajaremos a Finlandia, donde una figura mitad cabra y mitad humano acechaba en las noches de Yule, trayendo regalos o juicio. Descubre la inquietante leyenda de la cabra de Yule. En los helados inviernos de Finlandia, antes de que Santa Claus se convirtiera en el centro de las celebraciones, existía una figura que dominaba las noches de Yule. La cabra de Yule, conocida como Joulupukki, era un ser mitad cabra y mitad humano que generaba tanto miedo como reverencia. Esta criatura, que recorría los pueblos en las noches más oscuras del invierno, portaba un saco de regalos, pero no todos los recibían con entusiasmo. Su origen está profundamente arraigado en antiguos rituales paganos que implicaban sacrificios, invocaciones y ceremonias destinadas a proteger a las aldeas del hambre y el frío. La cabra era vista como una mensajera de los dioses, un juez implacable que observaba desde las sombras. En algunos relatos, se le atribuían poderes sobrenaturales, capaces de bendecir o maldecir a una familia según su comportamiento. La dualidad de este ser era ineludible. Podía ser un portador de regalos para aquellos que seguían las tradiciones, pero también un castigador severo para quienes osaban ignorarlas. La llegada de Joulupukki era un evento cargado de tensiones. Por un lado, existía el miedo al castigo. Los niños eran instruidos para comportarse de manera impecable, ya que se creía que la cabra podía llevarse a los desobedientes o marcarlos con mala suerte. Los adultos, por su parte, decoraban sus hogares con cabras hechas de paja, con la esperanza de apaciguar a la criatura. Ahora, nos trasladamos a Rusia, donde Didi Moroz y su mágica nieta Snegurochka dominan las celebraciones de Año Nuevo, con un toque de helado misterio. En las vastas y gélidas tierras de Rusia, donde los inviernos azotan con una ferocidad implacable, surgió la figura de Didi Moroz, conocido como el Abuelo Frío. Este personaje, profundamente arraigado en las tradiciones eslavas, no siempre fue el benévolo portador de regalos que hoy conocemos. Originalmente, Didi Moroz era un espíritu invernal, una encarnación de las fuerzas de la naturaleza capaz de desatar tormentas de nieve y congelar a quienes no le ofrecían el debido respeto. Se le representaba como un anciano alto y majestuoso, envuelto en un abrigo azul brillante que reflejaba el hielo y la nieve de su entorno. Portaba un bastón mágico que, según las leyendas, tenía el poder de controlar el frío, endureciendo la tierra o protegiendo a las aldeas más fieles. Aunque se le temía por su capacidad de traer destrucción, también era venerado por su justicia. Didi Moroz representaba la severidad del invierno ruso, un recordatorio constante de que la naturaleza puede ser despiadada. Las aldeas que no mostraban respeto enfrentaban su ira, que se manifestaba en tormentas devastadoras, cosechas congeladas y largos periodos de hambruna. Su sola presencia podía sembrar el miedo entre los más vulnerables, quienes veían en él una figura tan poderosa como inalcanzable. Sin embargo, Didi Moroz no era solo un castigador. Las familias que lo veneraban con ofrendas y rituales podían recibir su favor. Estos actos de respeto garantizaban inviernos menos crueles y la protección de sus cultivos y ganado. Con el tiempo, su imagen fue suavizándose, especialmente con la introducción de su nieta, Snegurochka. Snegurochka, una figura más reciente en la tradición rusa, trajo un contraste amable a la severidad de Didi Moroz. Esta joven, vestida de blanco y decorada con detalles que recordaban los copos de nieve, simbolizaba la pureza, la esperanza y la renovación. En los cuentos populares, Snegurochka ayudaba a Didi Moroz en la entrega de regalos, convirtiéndose en un puente entre su carácter severo y las nuevas generaciones de niños que lo esperaban con ilusión. Con la llegada de influencias cristianas y la posterior secularización de muchas tradiciones, Didi Moroz evolucionó. De ser un espíritu temido, pasó a ser una figura central de las festividades invernales rusas, especialmente durante la celebración del Año Nuevo.
Aunque su esencia original no fue completamente olvidada, las comunidades comenzaron a verlo más como un protector y benefactor que como una amenaza. Viajemos al mundo antiguo, donde el santo de Mira marcó el inicio de una tradición que influiría en generaciones enteras. Descubre cómo los actos de bondad y los milagros de San Nicolás dieron origen a una figura que trascendería los siglos. En el siglo III, en la vibrante ciudad portuaria de Patara, nacía Nicolás, un niño que parecía destinado a la grandeza. Patara, bañada por el mar Mediterráneo en la región de Licia, en la actual Turquía, era un lugar de comercio y cultura durante el Imperio Romano. Nicolás provenía de una familia acomodada y profundamente devota, pero su vida cambió drásticamente cuando una epidemia se llevó a sus padres, dejándolo huérfano a una edad temprana. Esta tragedia marcó el inicio de un camino que lo transformaría en una figura venerada. Con una considerable herencia, Nicolás tomó una decisión que definiría su legado: dedicar su fortuna a ayudar a los más necesitados. Se ordenó sacerdote. Poco después, se convirtió en obispo de Mira, una ciudad clave en el Imperio Romano de Oriente. Su bondad y humildad lo convirtieron en una figura profundamente respetada y amada por su comunidad. Entre los relatos más famosos de su vida está la historia de las 3 jóvenes en peligro. Estas chicas pertenecían a una familia caída en desgracia. Su padre, desesperado, había decidido venderlas como esclavas al no poder proporcionarles una dote para casarse. Enterado de esta tragedia, Nicolás actuó en secreto. Durante 3 noches consecutivas, arrojó bolsas de oro a través de la ventana de la familia para salvarlas de un destino cruel. En algunas versiones de la historia, el oro cayó dentro de las medias que las niñas habían colgado para secar junto al fuego, lo que eventualmente dio origen a la tradición navideña de colgar medias. Otro relato que refuerza su aura milagrosa narra cómo calmó una tormenta que amenazaba con hundir un barco en el que viajaban unos marineros desesperados. Nicolás, invocado en oración, apareció en el barco y calmó las aguas, salvando la tripulación. Este evento lo convirtió en el santo patrono de los marineros y viajeros, un título que aún se le atribuye en la actualidad. Cuando Nicolás falleció el 6 de diciembre de 343 d.C., fue enterrado en la iglesia principal de Mira. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación, atrayendo a personas de todo el Imperio bizantino. Sin embargo, en el año 1087, un grupo de marineros italianos, temerosos de que las reliquias del santo cayeran en manos musulmanas debido al avance en Asia Menor, decidió robarlas y trasladarlas a Bari, mezclando su historia con tradiciones locales y elevando su influencia en Europa. El impacto de San Nicolás trascendió las fronteras de Mira y Bari, y su historia comenzó a adoptar formas más complejas. En los Países Bajos, su figura se transformó en Sinterklaas, una representación que premiaba y castigaba, incorporando nuevos elementos a su narrativa. Este cambio fue solo el comienzo de su evolución hacia el Santa Claus que conocemos hoy. De un obispo bondadoso en las tierras de Licia a un portador de regalos con raíces en la cultura neerlandesa, San Nicolás sigue dejando su huella. Ahora, viajemos a los Países Bajos, donde su transformación hacia Sinterklaas añade un nuevo capítulo lleno de intriga y misterio. En los Países Bajos, la figura de Sinterklaas se alza como un símbolo dual, una representación del juicio y la recompensa. Este anciano, vestido con una túnica roja y mitra de obispo, recorría las tierras acompañado de una figura mucho más oscura, Zwarte Piet. Mientras que Sinterklaas ofrecía regalos y bendiciones a los niños que mostraban buen comportamiento, su compañero cumplía un rol más aterrador, encargado de castigar a los traviesos de maneras que helaban la sangre. Zwarte Piet no siempre fue el alegre asistente que muchas representaciones modernas intentan suavizar. Originalmente, esta figura era un demonio derrotado por Sinterklaas, que en un acto de poder y justicia divina, lo subyugó y lo convirtió en su servidor eterno. Juntos, ambos personajes crearon un balance entre la bondad y el temor, moldeando así una tradición profundamente arraigada en la cultura neerlandesa. A través de siglos de transformación cultural y creatividad, Santa Claus se convirtió en el rostro definitivo de la Navidad, trascendiendo sus oscuros orígenes para convertirse en un símbolo de esperanza, magia y unión global. En 1809, el escritor estadounidense Washington Irving, bajo el seudónimo de Dietrich Knickerbocker, publicó Historia de Nueva York. En este libro describió una versión humorística y satírica de San Nicolás, representándolo como un hombre regordete, fumando una pipa y conduciendo un carro volador. Aunque no era completamente fiel al Sinterklaas europeo, esta versión comenzó a popularizar al santo entre los estadounidenses, allanando el camino para lo que vendría después.
Fue en 1823 cuando la figura de Santa Claus realmente se cimentó en la cultura americana gracias al poema A Visit from St. Nicholas, más conocido como The Night Before Christmas. Escrito por Clement Clarke Moore, el poema describe a Santa Claus como un hombre pequeño, rechoncho, con una risa contagiosa y una actitud alegre. También introduce detalles icónicos como el trineo tirado por renos y los nombres de estos, como Dasher, Dancer y Prancer. Esta visión encantadora hizo que Santa Claus se convirtiera rápidamente en una figura entrañable en la cultura popular. A medida que su popularidad crecía, la imagen de Santa Claus se consolidó gracias al ilustrador Thomas Nast, quien trabajó para la revista Harper's Weekly durante la segunda mitad del siglo XIX. Inspirado por el poema de Moore, Nast dibujó a Santa Claus como un hombre robusto, vestido con un traje rojo ribeteado de piel blanca. Fue él quien también introdujo elementos como la residencia de Santa en el Polo Norte y la lista de niños buenos y malos. Estas ideas se volvieron esenciales para el mito moderno de Santa Claus. En 1931, Coca-Cola lanzó una campaña publicitaria que redefinió a Santa Claus y lo transformó en el ícono global que conocemos hoy. La compañía contrató al artista Haden Sundblom para crear una serie de anuncios. En ellos, Santa Claus aparece como un hombre alegre, con mejillas sonrosadas, un gran vientre y una risa cálida. Sundblom se inspiró en el poema de Clement Clarke Moore y en los dibujos de Nast, pero le dio un aire más humano y cercano. Estos anuncios fueron tan exitosos que la representación de Santa Claus con su traje rojo y blanco, colores que coincidían con los de Coca-Cola, se convirtió en la definitiva. A partir de entonces, Santa Claus dejó de ser únicamente un personaje cultural estadounidense para convertirse en un símbolo navideño universal. Si esta historia te ha sorprendido, imagina cuántos secretos más se esconden detrás de las figuras que conocemos. ¿Cuál fue el detalle que más te impactó sobre el origen de Santa Claus? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y compartir este vídeo con quienes aún no conocen esta fascinante historia. Y ahora, te invitamos a explorar nuestro próximo vídeo, nos vemos allí.